Hola, Dios te bendiga. Este es tu pastor y profeta Marilyn García, del Ministerio Profético Evangélico Shalom Adonai, aquí, en tu pedacito de pan de cada día. Y tengo una palabra para ti en esta mañana, tarde o noche. Depende a la hora que me estés viendo. Y el tema que hoy vamos a estar hablando es, deja la autocompasión. Deja la autocompasión. Y vamos a estar hablando hoy, vamos a estar leyendo la palabra, poderoso Jesús, en el versículo 1 de Pedro 5:7. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo voy a leer de nuevo. 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo voy a repetir de nuevo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Poderoso Dios, vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios de todo poder, de toda justicia y toda autoridad. Señor, Padre de la gloria, te presento esta reflexión de esta mañana, tarde o noche. Espíritu Santo, pasa carbón encendido sobre mis labios y que todo lo que yo hable sea de edificación para las vidas, de fuerza, de aliento, Señor. Padre de la gloria, oh Santo Jesús, que sea un abrazo de tu Espíritu Santo sobre cada vida en esta noche. Una palabra que ayude a levantar a cada persona que se sienta así, Señor, a restaurarse. Que sea una palabra que ayude a traer conciencia y que ayude a autoanalizarnos nosotros mismos. Una palabra de victoria. Amén y amén. Gloria a Jesús, aleluya. Estábamos hablando que el tema de hoy es cuídate de la autocompasión. Cuando nos vamos a la palabra y estuvimos ahora leyendo en 1 de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y también habla que tenemos que tener cuidado y velando, porque Satanás anda como león rugiente. ¿Cómo? No que lo es, porque Jehová es el león de la tribu de Judá, sino como león rugiente, buscando a quien devorar. Y estamos hablando de cuídate, cuídate, cuídate ¿de qué? ¿De qué? De la autocompasión. Y vamos a estar hablando de eso esta mañana. ¿Por qué? Porque es una trampa y es un puente directo del diablo para atacar nuestras vidas. Es una manera de tú sentirte pena por ti misma y por ti mismo, sea por lo que te hayan hecho, sea por lo que hayas vivido o sea por lo que estás pasando en este momento. Y tengo para decirte que todos en un momento de nuestra vida, en este caminar con el Señor, hemos sentido pena de nosotros mismos. Yo me recuerdo una vez pasé una prueba bien difícil donde yo estuve por más de un mes que a donde quiera que yo iba sola conduciendo, iba a la tienda, iba al supermercado, iba guiando y solo mi mente hablaba y me decía, wow, todo lo que has sufrido. Wow, todo lo que tú has vivido. Wow, todo lo que has pasado. Wow, y esa era una palabra que se repetía y se repetía en mi mente. Eso fue hace muchos años. Pero yo estaba pasando una prueba bien terrible. Esas pruebas que te jamaquean, pero que tú sigues agarrado de Dios. No sabes si fue de su mano, no sabes si fue de su pie o de su dedo meñique del pie. Pero fue algo que trató de destruirme completamente emocionalmente. Y cuando algo trata de destruirte emocionalmente, trata de destruirte no solamente emocionalmente tus nervios, tus emociones, tus acciones, sino también te trata de destruir espiritualmente y te trata de dañar y quitarte lo que Dios te ha entregado. Porque el plan del diablo es
que tú sigas o acusándote por algo que hiciste en el pasado y sintiéndote culpable. Pero si ya eso tú lo superaste, pues entonces puede ser que estés en otra etapa, como esa que viví yo en esa prueba, donde solo yo pensaba por qué yo estaba viviendo o por qué yo había vivido algo así. Fueron momentos muy duros en mi vida, en el ministerio. Y todo el tiempo ese dolor en mi corazón, que yo decía, pero si yo oro para ser curada, si yo oro para seguir hacia adelante. Y aún así seguí mi ministerio, seguí mi llamado, pero era algo que lentamente, era como un animal que te iba chupando lentamente la sangre y lentamente las fuerzas. Llegaba un momento en que yo no tenía fuerzas para nada. Conducía y daba vueltas en mi automóvil, en mi carro, y daba vuelta y daba vuelta. Y un sentido de demoníaco que el enemigo traía con un espíritu de soledad, con un espíritu de tristeza. Hasta que llegó un momento en mi vida y yo dije, Marilyn, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando contigo? Y el Espíritu Santo me regañó en esos años, te estoy hablando de muchos años, y me dijo, suelta ya esa palabra. Suelta ya esa palabra, ¿por qué me hicieron esto? Suelta ya esa palabra de, y yo todo lo que he sufrido. Y eso me atacaba en los momentos que yo estaba sola, que salía en mi carro, a la tienda, al supermercado, donde fuera, que tenía un momento como sola de reflexionar. Y de vez de pensar cosas positivas, venía esa palabra que atravesaba mi mente. Wow, ¿por qué te hicieron eso? Wow, todo lo que tú has sufrido. Wow, todo lo que tú has vivido. Wow. Y después se quedaba en sufrido. Wow, todo lo que tú has sufrido. Y era un espíritu de sufrimiento, un espíritu de autocompasión, que yo me tenía pena yo misma. Y eso me iba chupando espiritualmente, me iba chupando y me iba chupando. Y ya yo no tenía fuerzas. Y yo predicaba y yo administraba en la iglesia. Pero yo daba vueltas en mi carro y decía, ¿qué voy a hacer ahora? Fueron momentos muy duros en mi vida, de pruebas bien grandes, donde yo decía, me hacía muchas preguntas. Muchas preguntas. Y un día el Espíritu Santo me tomó bajándome del carro yendo a una tienda. Te estoy hablando de muchos años. Y me dice, para ya esa palabra. Porque tú estás pensando que viene de tu corazón, que es un sentimiento que tú tienes por lo que te hicieron, que te dolió tanto. Y no te estás dando de cuenta que es un espíritu. Es un espíritu que está atacando tu vida, está atacando tu mente, está atacando tu corazón. Para que te tengas pena tú misma. Para que tú misma te tengas compasión tú misma. Y lo que tú tienes y lo que tú reflejas, lo que hay en tu corazón es lo que se refleja en tu cara y en tu rostro. Y espiritualmente es lo que tú reflejas. Y si tú llega un momento en que tienes ese tipo de que el enemigo te trata de atacar con algo así, te chupa espiritualmente, pero entonces el enemigo hace que los demás te maltraten o que los demás lo que te tengan sea eso, pena. Pena por lo que viviste, pena por lo que estás viviendo. Bendito la pobrecita, lo que le hicieron, o lo que le hizo aquel, o lo que le hizo el otro, lo que hizo la familia, o lo que le hicieron en el trabajo, lo que le hicieron en el ministerio. Bendito la pobre, mira cómo está. ¿Por qué? Porque ese espíritu necesita alimentarse. Y cuando tú te crees que es algo que solo es porque tú lo estás viviendo y el otro tiene compasión y pena de ti, eso se va alimentando. Porque ese espíritu necesita ser alimentado. Y es un espíritu que no mora en ti, porque para una persona cristiana, un demonio no puede morar en él, porque es cristiano.
está buscando de Dios, está haciendo las cosas bien, no está abriendo puertas al enemigo. Pero sí puede ser influenciado, siendo atacado por una malicia que trate de robarle la paz. Y fueron momentos muy duros de mi vida. Pasaron muchas cosas a la misma vez. Muchas cosas. Pero cuando yo entendí y yo me oí hablándome a mí misma, bajándome de mi carro, diciendo en aquellos años, te estoy hablando de muchos años, y diciéndome a mí misma, bendito Marilyn, todo lo que te hicieron. Bendito Marilyn, todo lo que tú has sufrido. Ahí yo reprendí eso en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo me dijo, eso no es mío, Marilyn. Para eso ya. Páralo ya. Y me administra mucho esta palabra. Porque dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y muchas veces, aún el pueblo de Dios está lleno de ansiedad. Gracias, Jesús. Lleno de ansiedad en el ministerio, lleno de ansiedad por la carga de un ministerio, por la carga, por las responsabilidades de un matrimonio, por las responsabilidades económicas, por situaciones de salud, por situaciones familiares. Y se va metiendo lentamente, lentamente, lentamente una ansiedad que te puede destruir. Y después que vienen esas ansiedades, y pasan cosas, entonces viene una autocompasión. Y por eso vemos gente que han vivido cosas y han pasado más de 30 y 40 años y todavía lloran y lloran y lloran. ¿Por qué? Ya no es porque se sienten culpables, porque ya Dios perdonó su pecado. Eso es otro tema, ya de eso hemos hablado en otros programas, en otras reflexiones. Pecaste, fallaste, lo que hayas vivido, pediste perdón, Dios te perdonó, te restauró. Perdónate a ti mismo. Porque a veces también hay gente que anda por la vida todavía sintiéndose culpable, con pena también con ellos mismos por lo que hicieron, por lo que fallaron. Dios lo perdonó, lo tiró a lo profundo de la mar. Y ellos siguen así, torturándose, torturándose. El diablo los tortura, no pueden crecer espiritualmente, no llegan donde Dios quiera que lleguen. Y a veces el diablo usa a otros, a la familia, a los hijos, a los padres, a los del trabajo, a los del ministerio, y siguen ahí, y te ponen el pie encima y no te dejan levantarte. Eso también pasa. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que eches sobre Jehová tus cargas y que ya dejes de tenerte pena tú mismo y tú misma. Ya pasó, estás de pie, ¿verdad que estás de pie en el nombre de Jesús? Has seguido tu vida, ¿verdad? Y si no la has seguido, y eso te ha llevado a encerrarte en tu casa, eso te ha llevado a no regresar a la iglesia, eso te ha llevado a no regresar al trabajo, a aislarte, a no querer hablar con nadie, porque se burlaron de ti, porque te fueron infiel, porque te estafaron en el ministerio o en tu negocio o en tu trabajo, porque te botaron del trabajo por culpa de otro, porque te usaron, porque te robaron lo que te pertenecía a ti, porque dañaron tu testimonio injustamente. Hoy yo te quiero decir, es el momento de parar eso ya. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pedro está hablando aquí una palabra muy clara. Y dice, echa sobre Jehová tus cargas. Basta ya de tenerte pena tú misma. Basta ya de tenerte pena tú mismo. Cuando yo empecé, que tuve todo esto a la misma vez, estas pruebas tan duras que yo viví, yo dije, hasta aquí fue. No más, Marilyn.
Y es algo que lo predico en diferentes conferencias, que lo digo en diferentes congresos, que lo digo cuando hablo de mi testimonio, cuando hablo de cómo fue mi niñez, que fui una niña molestada sexualmente cuando niña por mi padrastro, mi relación con mi mamá, cómo Dios a los 40 años me la devuelve, etcétera, etcétera. Es algo que hablo. Y es que yo tomé la decisión, yo acepté a Cristo como mi Salvador y tomé la decisión de seguir viviendo. Tomé la decisión de vivir para Cristo. Tomé la decisión de no ser más la víctima de la historia o de la película de mi vida. Yo no quiero ser la víctima. Yo no quiero ser la que le hicieron, no le hicieron, si le hicieron, aquel la quiso, no la quisieron, si la quisieron. No, no, no. Mi pasado Dios lo ha usado para mi testimonio. Y las experiencias que he vivido en este ministerio y en mi vida como cristiana, he decidido no ser la víctima. Yo digo que yo tengo el sistema del diccionario de Marilyn García y yo no tengo ningún diccionario. Dice el tipo 3. El primer día lloro, el segundo día grito y pataleo y al tercer día me levanto y digo, no, Marilyn, hasta aquí fue, tienes que levantarte, mami, la vida continúa, Dios está contigo y hay mucho por hacer. Y yo amo hacer la obra de Dios. Yo amo predicar la palabra. Yo amo las vidas. Y Dios en mi ministerio, si te digo que más que como el 70% de mi ministerio, y a lo mejor tú no lo creerías, yo llego donde mucha gente no quiere llegar. En mi ministerio, en muchos lugares, yo llego a predicar donde no todo el mundo tiene para decirte, sierva, te pago un pasaje para que puedas llegar. O sierva, te tenemos un lugar donde te vas a quedar, te vamos a pagar esto, te vamos a pagar lo otro, vas a tener esto, No. Eso no siempre es así. No te creas que solamente los predicadores predicamos solo en lugares donde nos pagan un pasaje, donde no tienen un hotel 5 estrellas. Eso no es así. ¿Y sabes por qué te lo pruebo por la palabra? Porque la Biblia me dice a mí que el Hijo de Dios no tenía donde su cabeza recostar. Así que más del 70% de los viajes que yo hago, los hago por sacrificio, por mucho trabajo que trabaja nuestra iglesia, nuestro ministerio, para llegar donde muchos no quieren llegar. Y donde otros piensan que su vida corre peligro, otros, pero ese no es el punto. El punto es que yo amo servirle a Dios y llegar donde Dios quiera que yo llegue, para que llegue una palabra de vida. Ahora, también gloria a Dios por esos ministerios tan hermosos donde también me han invitado y han podido ayudar con un pasaje de ida y vuelta para que yo llegue. Me han podido ayudar con comidita para poder comer y tener un lugar donde quedarme. Claro que sí, gloria a Dios por eso. El obrero es digno de su salario. Pero también a mí me apasiona llegar a esos lugares donde muchos no pueden o muchos no quieren. Yo entendí que esta palabra que Dios me ha dado hoy es una palabra de Dios que tengo que llegar donde quiera. Tengo que llegar donde Dios me mande. Y muchas veces no tengo ni un centavo en el bolsillo y le digo a los ministros, tranquilo que yo voy para allá. Vamos a llegar allá y vamos a predicar y vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, por fe. Y Dios siempre hace algo. Y trabajamos duro para llegar donde muchos no quieren llegar. Y digo donde muchos no quieren llegar porque hay muchos que tienen más que yo y no llegan. Y no estoy criticando a nadie ni hablando en contra de ningún siervo ni sierva de Dios, como dice la palabra. Dios me libre de pecar contra los ungidos de Jehová. Pero hay muchos que no quieren o no pueden o no lo sé. Otros no pueden
porque quisieran llegar, pero no tienen ese ingreso, esa de poder llegar, la oportunidad de tener esos beneficios o ese ingreso, esa fuente económica para poder llegar. Pero no te creas que todos los ministros de Dios que tú ves predicando aquí, predicando allá, predicando acá, es porque están llenos de dinero. No te lo creas. Hay muchos predicadores que ponemos la mesa por fe. Hay muchos predicadores que lo que tenemos es porque nos ha costado duro, porque hemos luchado fuerte, porque hemos trabajado duro. Y todavía hay gente que usa eso para calumniar, para decir que hay pastores asalariados, para decir no, de todo hay en esta viña del Señor. Es como el pecado, no todos son prostitutas, no todos son homosexuales, otros son ladrones. De todo hay, de todo hay. Pero hay gente de Dios verdadera. Y hay gente que Dios los ha bendecido grandemente. Gente que Dios los ha bendecido con tremendas iglesias que se han llenado de vidas. Y gloria a Dios. Gloria a Dios también por esas iglesias grandes que están rescatando las vidas. No podemos andar tampoco hablando de eso, porque nosotros queremos que las vidas se salven también y que nuestra iglesia crezca. Y gloria a Dios por los ministros que Dios bendice. Que los bendiga espiritualmente, que los bendiga en salud y que los bendiga económicamente. ¿Por qué un ministro de Dios no puede ser bendecido económicamente? Si eso lo dice la palabra. ¿Cuántos ministros cuántos hombres y mujeres de Dios tuvieron dinero en la palabra y no eran pecadores? Ahora hay lugares y hay terrenos donde Dios solo manda a algunos de sus guerreros, como el profeta. Hay profetas que Dios los manda a todos los lugares. Y hay profetas que no quieren ir a algunos lugares porque temen de que no los reciban más, temen de que al ministro o a la ministra no le guste lo que Dios está hablando. Y eso le va a pasar, es parte de este precio. Es parte de pagar el precio en este caminar, donde te van a juzgar, te van a condenar, van a decir que tú no eres un profeta, o que tú lo que dijiste era mentira, o que tú los estás maldiciendo, pero no es así. Pues entonces Samuel Natán maldijo a David cuando le dijo que estaba en pecado. Entonces Elías estuvo maldiciendo a la gente cuando dijo lo que iba a pasar, que no iba a haber agua, iba a haber sequía. Era un profeta que solo maldecía, no, era un profeta ungido de Dios. Y cuando nos vamos a la palabra vemos a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un profeta que no tenía pelos en la lengua. Sí, usaba trajes de pelos de camello, pero no tenía pelos en la lengua. Y muchas veces nosotros en este caminar podemos pasar muchas cosas, pero también vemos ministros de Dios que vivieron tanto, como el profeta Elías, que estuvo ese tiempo escondido en el bosque, solo hablaba con Dios, los cuervos lo alimentaban, hace lo que Dios le dice, hace el sacrificio, baja fuego del cielo, mató a todos los sacerdotes de Baal. Y ya ahí, me imagino que cansado de esa lucha, diría, ya terminé mi labor. Ya terminé mi asignación, ahora voy a tener paz. ¿Y qué pasó? El enemigo se levantó en contra de él y usó a una mujer, a Jezabel, para decirle, como mataste tú a los profetas de Baal, así te voy a matar yo a ti. Un hombre que enfrentó tantas cosas, que Dios estuvo con él como poderoso gigante, que mire las cosas que pasaron con Elías, cómo Dios usaba a Elías de una manera poderosa. Y por la palabra de esta mujer, de esta hija del diablo, él ya estaba
tan cansado que se angustió. Sí, se angustió. Como dice la palabra dice, el apóstol Pedro dice, echad sobre el Señor tus ansiedades. Y te lo voy a leer de nuevo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Parece que el siervo Pedro también se sintió con ansiedad, con angustia, con desesperación, y dijo, ya yo hice tanto y ahora viene esta a decir que me va a matar. Salió huyendo. Dijo, no puedo más. A 3 días de camino, caminando en sequía, con sed, con hambre. Todavía aún así Dios le manda un ángel. Le dice, bebe y come, porque todavía arduo camino te resta. Llega donde el Señor, al monte. Y el Señor le pregunta, ¿qué tú haces aquí? ¿Por qué? Porque si Dios estuvo con él en todas esas etapas tan difíciles, en el bosque no murió de hambre. El rey no lo pudo matar. El rey acá. Baja fuego del cielo, le demuestra al pueblo que el único Dios es Jehová de los ejércitos. El fuego quema el sacrificio, mata a todos los Baales. Jehová estuvo con él como poderoso gigante y de repente estaba tan ya cansado como persona, como ser humano, que él decía, si se acabó esto, se acabó Jezabel, pero Jezabel no se había acabado. ¿Por qué? Porque el asunto de Jezabel Dios lo tenía en la mano. Él la iba a destruir. El mismo Dios la iba a destruir. ¿Y qué pasó? Salió huyendo porque no podía más. Pero lo lindo, que en medio de esa ansiedad que tuvo Elías, él se fue al monte y oyó la voz de Dios. Mientras pasaron esos años en mi vida, que esto me pasó hace muchos años, yo seguía orando, yo seguía clamando, pero cuando ya mi mente no estaba ocupada en los trabajos del Señor, en asuntos familiares o ocupada en otras cosas, venía ese pensamiento. Dios mío, lo que te hicieron. ¿Cuánto has sufrido, Marilyn? Y me di de cuenta que yo me estaba teniendo pena yo misma. Yo tenía una autocompasión yo misma. Y Dios rompió con eso. Y se llevó ese dolor en el nombre de Jesús. El Señor se llevó todo y decidí no. Pasó. Me hicieron. Sufrí. Me hirieron. O me ofendieron. O me humillaron. Tranquilo. Eso está en las manos de Dios. Tranquila, Marilyn. Hay mucho por qué vivir. Hay mucho que hacer para el Señor. Y Dios no se equivocó contigo. Tú eres una obra de arte del Señor. Tú eres una guerrera de Dios. Y yo no voy a dedicar mi vida al dolor. Yo no voy a dedicar mi vida al que me juzgó, al que me condenó, al que me difamó, al que me hizo daño, al que me robó, al que yo no soy importante para ellos, al que yo no tengo un lugar en la vida de ellos. No, se acabó. Y cuando se acabó, entonces los demonios que usaban a los demás decían, no, ya no le importa. No, y eso que es cristiana. Y eso que aquello, y eso que lo otro. No, primero es la religión. Primero es esto, primero. ¿Por qué? Pues llega un momento en que tú tienes que dejar de estar esperando migajas de la gente. Llega un momento que tú tienes que dejar de estar suplicándole a la gente. Con pena propia, bendito, pero me hicieron, pero a lo mejor ellos tienen, pero mira, pero aquello, pero lo otro, pero ustedes no tienen razón, pero no es así, pero mira, yo les puedo probar que usted no ande probando nada a nadie.
Y que nadie lo ande probando usted. Usted no es dulce, usted no es bombón para que lo estén probando. Y usted no es Limber para que lo estén probando tampoco. Ni tampoco usted es carro para que lo estén inspeccionando si usted pasa las expectativas de la gente, si pasa lo que la persona piensa que usted debe ser como sierva, o lo que usted debe ser como siervo, o la doctrina que ellos tengan. Usted no tiene que estar en eso, porque usted no es carro, usted nadie lo tiene que estar inspeccionando. A ti que lo inspeccione Dios, que lo cambie Dios y que lo transforme Dios, y que sea Dios el que lo use como Él quiere, no como la gente diga, no como la gente espere, sino como dice la palabra. Ahora, si a usted Dios lo está usando y no es como dice la palabra, ahí estamos en trouble. Ahí estamos en problema. Ahí estamos en problema. Así que suelta la pena. Piensa en todo lo bueno que Dios tiene para tu vida. Deja de tenerte pena tú misma. Déjate de tenerte pena tú mismo. Deja de provocarle a los demás que te tengan pena. Deja de tomar decisiones o no tomar decisiones por echarle la culpa a los que te hicieron daño. No, porque como me hicieron esto, yo estoy así. No, porque este me arruinó la vida. Porque la otra me hizo aquello. Porque si no me hubieran hecho esto, yo no fuera así. No, 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 no. Tú tienes una voluntad propia. Y tú no puedes echarle la culpa a los demás de las decisiones que tú tomes. Lo que pasa es que es muy fácil para la persona que toma malas decisiones acusar a los que le hicieron en el pasado. O buscar culpables. Pero cuando ellos deben de analizarse ellos mismos, ellos se dan de cuenta que nadie los mandó a hacer esto, que nadie los mandó a hacer lo otro, que nadie los mandó a hacer lo otro, que ellos lo quisieron hacer porque quisieron, no porque nadie les hizo daño. Y, y quiero poner y terminar con esto. Esto fue una historia, pasó de verdad, en un país, había un matrimonio mayor, el matrimonio, el esposo era alcohólico, la esposa no. Y la mujer sufrió mucho, la esposa sufrió muchísimo. Ellos tuvieron 2 hijos, un par de gemelos, idénticos, misma cara, mismo caminar, mismo todo. Los dos vieron las golpizas que le daban al papá, a la mamá. Los dos pasaron hambre, los dos pasaron situaciones difíciles. Y los dos tenían la opción de decidir qué voy a hacer con mi vida. Uno terminó siendo alcohólico como el papá. Dijo, esto es lo que yo vi, esto es lo que yo aprendí, y en un momento puede que un joven, un niño piensa así, o un adolescente, o un niño piensa así, pero cuando ya tú tienes que tomar las decisiones de decir, o yo sigo esto, que es una vida de desgracia, que es una vida que me está marcando, o yo decido superarme, porque yo no tengo que ser como mi papá, porque yo no tengo que ser como mi mamá. Y hay gente en el Evangelio que todavía piensan así. Pues él decidió vivir la vida, una vida irresponsable, una vida... Terminó siendo alcohólico también. Bebía, fiestas, discoteca, bebía, 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 bebía. El otro gemelo dijo, esto no es para mí. Yo no voy a vivir lo que yo viví con mi papá, ni yo tampoco quiero ser como era mi papá. Y tomó la decisión de estudiar. Pasó hambre, pasó necesidades, llegaba con las peores ropas a la universidad, llegaba con hambre a la universidad, a veces no tenía para comer. Vendía lo que podía para ganarse por lo menos para comer algo. En la universidad se lo vacilaban, se burlaban de él, pero llegó a ser un gran abogado porque tomó una decisión. Y mi mamá decía algo cuando estaba en vida y me decía, Marilyn, lo que tú vayas a hacer, hazlo bien. Y a lo que te dediques, hágalo bien, sea una de las mejores.
Mi mamá no tuvo universidad ni tuvo escuela. Mi mamá tenía un 3er grado. Pero esa señora no había quien la confundiera con un número. Se superó y logró muchas cosas en su vida. Consiguió trabajo, apenas sabía leer. Con un 3er grado, mantuvo a muchos de sus hijos. Nos mantuvo, nos dio lo que pudo, porque hubieron otros hermanos míos que cuando nacieron ella todavía no estaba trabajando, estaba con mi papá y mi papá era alcohólico. Pero cuando empezó a trabajar y se libertó de esa carga tan dura que vivía, ella se superó. Y mi mamá me decía eso. Y yo te digo algo a ti, quizá tú no tienes estudios, no tienes escuela, quizá trabajas en limpieza. Pues mira, sé una de las mejores. Porque lo mejor te ayuda a llegar a lo excelente y a superarte en la vida. Y quizás hoy estás limpiando un baño, estás haciendo limpieza en una casa, pero lo haces bien y eres una de las mejores. Y luego pasas a otra casa y cuando vienes a ver, tú eres la dueña de un negocio de limpiar casas. Si eres una adoradora, trata de ser la mejor. Pero no por competencia, sino por acercarte a Dios y vivir su gloria. Si eres un predicador, si eres un maestro, si eres un doctor, si eres una enfermera, si eres una secretaria, si lo tuyo son las manualidades, si eres costurera, si eres mecánico, si eres plomero, si eres albañil, no importa la profesión que tú tengas, hazlo bien y sé uno de los mejores. Pero si empiezas a ti mismo, no, porque yo le hice este trabajo a este carro y no me ha venido más ninguno. ¿Será que no lo hice bien? ¿Será que no le gustó el trabajo que le hice? No, ahí estás trayendo un montón de espíritus de duda, de autocompasión de algo que tú no sabes si es cierto o no. Pero si tú crees en Dios y pones a Dios primero en tu vida, dices, no, yo voy a ser una de las mejores. Y lo voy a hacer con excelencia. Porque Dios me dio este talento. No lo voy a falsificar, ni voy a hacer una copia barata de nadie. Yo soy quien Dios dice que yo soy. Y yo tengo lo que Dios dice que yo tengo. Yo no me voy a tener más pena yo mismo. Quizá eres una persona mayor, eres viudo, tus hijos se independizaron, estás en el Señor, pero no te buscan en la Navidad o solo te llaman en el cumpleaños. Y de repente ves por las redes sociales muchos regalos, muchas cosas y a ti te dicen que nunca hay dinero. No pares en eso. No importa que tengas 70, 80, 60. Ámate a ti mismo. Siéntete bien con ti mismo. Suelta el espíritu de tristeza en el nombre de Jesús. Di, yo soy el protagonista de mi historia. En el nombre de Jesús, yo agarrado de Jehová, porque Jehová es el que tiene el control de mi vida. Y yo no voy a desperdiciar mi vida cogiéndome pena a mí mismo. Me voy para la iglesia, me voy para las actividades de la iglesia, aunque esté anciano, aunque sea ya un ancianito, un hombre mayor, me gozo la comida con la iglesia, me gozo la tienda, me gozo el café, me gozo, salgo, me compro lo que quiero,
porque yo no me tengo que detener a esperar ninguna migaja, ni sobra, ni de mis hijos, ni de mis nietos, ni de nadie. Soy viudo, mi esposa murió, pero mi vida continúa. Y si eres viuda, también. Y si llegaste a una edad y no tienes esposo, y vive. Vive todo lo que Dios tiene para tu vida. Ámate, valórate, vive la palabra. Y Jehová edificará muros alrededor tuyo. Sé íntegro y valórate. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, yo cancelo todo espíritu de tristeza. Yo cancelo todo espíritu de soledad. Yo cancelo todo espíritu de poca autoestima. Yo cancelo todo espíritu de pena contigo mismo, contigo misma, de autocompasión de ti mismo, todo el tiempo. Todo el tiempo. No puedes fluir y disfrutar un momento lindo de tu vida porque ya el diablo te está esperando con un espíritu de pena para usar a un instrumento de Satanás para herirte, para robarte el gozo, para chuparte el vivir, para chuparte las ganas de vivir. No. Y si eres una mujer de Dios, una ministra de Dios, un ministro de Dios, déjame decirte que en este caminar, ¿verdad que la palabra dice a todo aquel que quiere sacerdocio, buena cosa desea? Pero sábete que esto va a venir. Sabe que vas a tener pruebas en tu ministerio, en tu casa, en la salud, con el menos que tú esperas. Pero cuando te pones a analizar, como la prédica que dio poderoso Jesús, mi nieto, a Dios sea la gloria, este domingo que pasó, donde él dice, Jehová el buen pastor. Donde él hablaba que Dios dio a su único hijo por nosotros, sin nosotros merecerlo. Entonces ponte a pensar, Dios por ti y por mí lo crucificaron. Dios por ti y por mí lo clavaron. Dios por ti y por mí lo escupieron. Dios por ti y por mí se burlaron de él. Dios por ti y por mí, todos aquellos que le siguieron, a quien ellos le hizo a quien muchos le hizo milagros, decía, pero si tú eres Dios y salvaste a este y sanaste al otro, sánate tú mismo. Muchos de los que comían con él y bebían con él lo traicionaron, lo abandonaron. A los de él vino y los de él no les recibieron. Los de él no les recibieron. Los de él mismo lo mataron. Lo ofendían, lo calumniaban. Ema, soco, barraba, kenda. Pero la palabra de Dios no me dice a mí que Jehová paró para darle explicaciones ahí a nadie. Que Jehová se puso pico a pico con el otro. Tú me estás juzgando, tú me estás condenando, que por qué tú me haces esto, que mira, que tú no sabes que yo soy el hijo de Dios, que yo no. Él hablaba lo justo y lo preciso, hablaba corto, breve y sustancioso. Sí, acabó. Y ni aun cuando lo estaban condenando y lo estaban golpeando y lo estaban maltratando, y aun cuando le pusieron la corona de espinas, decía, ¿es verdad que tú eres el hijo de Dios? Dijo, tú lo has dicho. ¿Por qué? No tenía que dar explicaciones ahí a nadie. Él sabía quién era. Es momento de vivir en paz. Es momento de vivir el gozo de Dios. Pero si sigues con un espíritu de autocompasión propia, de pena propia, de que tú misma te tengas pena, de que tú mismo te tengas pena, no vas a gozar el gozo del Señor. No vas a disfrutar este caminar en el Señor. No vas a disfrutar nada en tu vida porque vas a estar feliz 5 minutos y las otras horas vas a estar triste. Y también no te vas a ir para el infierno, pero tampoco vas a disfrutar nada de lo que Dios te dio acá abajo. Mira a tu alrededor y mira a quién le puedes dar amor. Hay mucha gente que necesita amor. Hay mucha gente que necesita una palabra de aliento. Hay mucha gente que necesita que le digan, sabes que tú puedes. Hay mucha gente que necesita ver el rostro de Dios en tu vida.
No solo es predicar en un púlpito, no solo es predicar y ser famoso y que tu ministerio sea reconocido. Tu ministerio es reconocido por tu vida, por cómo tú tratas a las personas, por cómo tú hablas con las personas en el trabajo, cómo tú eres en tu casa, si los amas, si no los amas, si los maltratas, si no los maltratas, si hablas vulgaridades por tu boca, si estás con gente que a Dios no le agrada, si vives doble vida. Tu testimonio, tu ministerio es quien tú eres. Y hay tanto por hacer. Cristianos y no cristianos te los vas a topar necesitando una palabra. Recuérdalo. Así que este ha sido tu programa, Pedacito de Pan de Cada Día, aquí con tu pastor y profeta Marilyn García, del Ministerio Profético Shalom Adonai. Suscríbete a mi canal si no te has suscrito y dale a la campanita. Y todos los días vendrá una palabra de vida. Dale a like y déjame tu comentario si este mensaje ha sido de bendición.